Hola amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Unrecognized Talks. Mi nombre es Carlos y me acompaña como siempre Sarinet Caraballo. Y aquí hablamos sobre temas controversiales relacionados a la iglesia y sus posibles soluciones. Sarinet, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, ¿y tú? Qué bueno, gracias a papá Dios estoy bien. Estoy saliendo todavía de un catarro que por lo menos puedo respirar bien, pero todavía tengo como la congestión y estoy... Eso te ha dado bien fuerte. No entiendo, mano, de verdad. Los remedios que me dieron a mí hace como un mes, Fueron excelentes. necesitas entonces aplicarlos tú. 100%, 100%. Mira, pero me gustaría que habláramos un poquito del tema de este mes, que hemos estado hablando de Cristo. Me encanta que durante este mes completo hemos estado hablando de temas que tienen que ver como, por ejemplo, mensaje cristocéntrico versus mensaje motivacional. El episodio 19 fue amando en los desacuerdos, porque mira que mucho estamos en desacuerdo nosotros mismos con otros hermanos en la fe que creemos en Cristo y que no necesariamente pensamos igual. Ese tema estuvo bien brutal. También estuvimos hablando de ver como Cristo ve, cómo ver como Cristo ve. Y la semana pasada hablamos de que Dios ama al pecador. De Amazon, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado que no, que tú tienes que ser perfecto para que Dios te ame. Yo creo que ese tema de la semana pasada estuvo bien bueno, pero este tema va a estar mejor y la semana que viene seguimos con unos temas bien interesantes. Cambiamos el tema del mes. ¿Cuál de todos ha sido tu favorito? Diantre, entre mensaje cristocéntrico, amando en los desacuerdos, cómo ver cómo Cristo ve y Dios ama al pecador, wow. Probablemente amando en los desacuerdos. Creo que ese episodio va a ser uno que se va a repetir bastante, especialmente este año, que es año de elecciones. So, de esa mitad de año para abajo, creo que ese episodio va a ser uno que vamos a tener que darle replay en las redes sociales y uno mismo en nuestra vida normal. Brutal. So, yo creo que ahora mismo con las situaciones que estamos pasando en la actualidad, la política, la religión, etcétera, probablemente el episodio 19 sea el más que le podamos sacar punta. Muy bien, ¿y de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy tenemos un temazo y no te puedes ir porque hoy vamos a estar hablando sobre las consecuencias rajatablas en los hijos. Rajatabla. Rajatabla. Si tú no eres de Puerto Rico o el Caribe y esta palabra te resulta extraña, te vamos a explicar en un momento. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar, ¿verdad? Contando de dónde surge este tema, que queremos incluirlo, ¿verdad? En los temas de este mes. Y es que a través de los últimos, no sé, meses, semanas, ya perdí la noción del tiempo, varias personas se han acercado y nos han contado sobre su experiencia creciendo en iglesias rajatablas o iglesias o que tienen líderes que son más rajatablas. Ya mismo vamos a explicarte qué es eso. Por favor, porque yo estoy aquí. ¿Pero qué es eso? Ya mismo vamos a explicarte qué es eso. Y obviamente como muchas de estas personas que crecieron en estas iglesias rajatablas educaron a sus hijos de la misma forma. Y como ahora, ya que esas personas han tenido otras experiencias de vida o ahora ven las cosas desde otro punto de vista, sus hijos en parte han crecido, están en diferentes etapas de la vida, adolescentes, jóvenes, algunos hasta ya adultos. Cuando miran, esas personas miran atrás, dicen, wow, yo si tuviera la oportunidad de volver el tiempo no haría o no cometería el mismo error de crecer o de educar a mis hijos en una iglesia rajatabla. Dios mío. So, rajatabla es un término bastante, no sé si coloquial o regional de Puerto Rico. Aunque... Espérate, no, te adelante. Okay. Si tú nos estás escuchando y estás en YouTube, por favor escribe en los comentarios para ti qué significa la palabra rajatablas o rajatabla. Si estás en Spotify, al final vas a encontrar como que una pregunta que te vamos a estar haciendo, así que ve por allí, contéstala. Y nada, perdóname por interrumpirte, pero quiero escuchar la versión de ellos, de qué significa ser rajatabla para ti que nos estás escuchando. Esa es dura. So, rajatabla es una persona o una denominación que siguen sus normas y o lo que ellos entienden como normas bíblicas, su interpretación de la Biblia de una manera muy literal, muy rajatabla, muy estricta, y no hay espacio para poder interpretar o no hay espacio para poder hacer excepciones, no hay espacio para otra cosa que no sea esta única y estricta manera de hacer las cosas.
esa es una persona o una denominación o una ideología rajatabla. Obviamente, esto no es exclusivo de las religiones. Hay ideologías filosóficas, económicas, políticas y demás, o personas dentro de estas ideologías políticas, religiosas, económicas, etcétera, que son personas rajatablas, que no pueden lidiar con la idea de que dentro de esta estructura se puede hacer algo distinto, que no sea esta única manera literal de cómo se entienden las cosas y cómo funcionan las cosas. Y si no es así, a esta manera en como yo lo entiendo, todo está mal. En la política eso está bien duro, porque nosotros tenemos amigos rajatablas que son trumpistas y que si no es Trump, no es más nadie. O hay algunos, ¿verdad?, que se van por Biden. Exacto. Y si no es Biden, esto está malo. Entonces, los trumpistas, que muchas veces son cristianos bien conservadores, pues no entienden que pues pueden haber muchas propuestas que Biden puede hacer que sean buenas. O cualquier otro candidato. O cualquier otro candidato. Estoy hablando de los dos principales. Claro. Pero mira, yo le pregunté a ChatGPT qué significa ser rajatabla en Puerto Rico. El diccionario. Y yo quiero leerlo aquí. Por favor, ilumínanos. Para que entonces podamos hacer una comparación con el fariseísmo actual. Duro. Nosotros tenemos un tema, un episodio que se trata del fariseísmo actual. Y yo creo que esto cae como anillo al dedo para las personas que eran fariseos en la época de Jesús. Vamos a ver. Ser rajatabla en Puerto Rico significa ser extremadamente estricto o riguroso en la aplicación de reglas o normas. Es una expresión coloquial utilizada para describir a alguien que sigue las reglas al pie de la letra, sin flexibilidad o indulgencia. En otras palabras, una persona que es rajatabla es alguien que no tolera desviaciones o excepciones a las reglas establecidas. Eso es un rajatabla en Puerto Rico. Nada más con el testigo. Y es una expresión coloquial de nuestro país, que también en otros países la hay, pero claro, dice que es una expresión coloquial. Durísimo. So, esta manera de criar a las personas o los hijos, ¿verdad? Y de vivir, de crecer en este tipo de forma de interpretar las cosas, en este caso religiosas, tiene consecuencias sobre los hijos. Y vamos a estar hablando sobre 5 consecuencias que tienen el ser rajatabla o educar a un niño o una niña en este ambiente rajatabla en nuestros hijos e hijas. ¿Tú estás lista? Yo estoy lista, pero yo quiero hacer una historia primero. Por favor, cuéntame la historia, que a mí me encantan las historias. Siento que me identifico con ellas. Yo no sé ni cuántos minutos ya llevamos, porque no hay que importa. cortar una cosita al principio. Creo que llevamos por minuto 8 y pico. Pero yo quisiera que ustedes entiendan esto. Yo tengo muchas amistades y una de ellas en específico se crió en una iglesia que podríamos considerar rajatabla. Uh-huh. En esta comunidad de fe, ellos no hacían otra cosa que no fuese compartir dentro de los límites de su comunidad de fe. Claro. Quiere decir que ellos no tenían amigos o amigas que no fuesen cristianos. Oh. Ellos no podían salir a compartir con amigos o amigas que no fuesen cristianos. Todo lo que hacían era relacionado en torno a Dios y en torno al cristianismo. Y eso fue lo que ellos vivieron. O sea, y hoy por hoy, ellos ya no se congregan en ese tipo de comunidad de fe, ahora se congregan en otra. Uh-huh. Pero la forma en la que llegaron a esa comunidad de fe fue bien peculiar. Sin dar detalles, la forma en la que llegaron a esa otra comunidad de fe fue gracias a sus hijos. Ya. Yeah. Porque tienen hijos pequeños, y entonces estos hijos pequeños se dieron cuenta que en esta otra comunidad de fe las cosas eran diferentes, uh-huh, que podían tener más libertad y podían disfrutar de ser niños aún siendo cristianos. Oh, wow. Entonces eso marcó en la vida de estas amistades un precedente, porque ahí ellos tuvieron que hacer un alto y preguntarse, ¿lo que yo he estado viviendo en mi vida cristiana es lo correcto? ¿O no es lo correcto? Entonces, cuando ya tú tienes hijos
y tú sigues pasándole a tus hijos de generación en generación tras generación, todo lo que a ti te enseñaron sin tú hacer un alto, las consecuencias pueden ser nefastas. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de esas 5 consecuencias, pero también como esto da posibles soluciones a los problemas y a estos issues, ¿verdad? O controversias en la iglesia, pues al final te vamos a estar dando esa respuesta. Real. Así que ahora, sin más, Carlos, háblanos de esas consecuencias. La primera consecuencia de criar, ¿verdad?, a nuestros hijos en un ambiente rajatabla es la falta de relación personal con Dios. Esta es devastadora. Y es que al enfocarse en reglas y normas, los hijos pueden perder de vista la relación íntima y personal con Dios basada en el amor y la gracia. En arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, en términos de nosotros, muchas veces cuando educamos a nuestros hijos en ambientes rajatablas, les enseñamos a obedecer las normas simplemente para ser aceptados por los demás. Les enseñamos a obedecer las normas simplemente porque obedecer las normas es lo importante para este grupo, por encima de una relación real y honesta con Dios. Le enseñamos que la única forma de que Dios te pueda aceptar es si tú sigues al pie de la letra estas normas que nos identifican y que fuera de ese seguimiento de esas normas, Dios no te puede aceptar. Dios no te puede querer. Dios no te puede responder. Dios no puede abrazarte. No puedes tener una relación con Dios y eso no es real. So, el seguimiento de las normas estrictamente sin ese entendimiento y sin esa intención detrás de relacionarte con Dios de una manera real y honesta, lo que va a crear es que la persona simplemente siga las normas porque eso es lo que tiene que hacer. No porque, esto me puede llevar a relacionarme con Dios o si hago esto, pero a mi estilo o mi forma o como yo entienda o como yo realmente siento que Dios me está llamando, pues no, entonces Dios no me va a aceptar. Y seguir esas normas lo que hace es estrictamente por el fun, como decíamos de chamaquito en la calle, por el vicio de seguir las normas sin entenderlas, sin saber y simplemente por presión, en vez de acercarte a Dios, lo que puede hacer es que te va a alejar, porque vas a empezar a ver a Dios como ese Dios que te va a castigar si tú no sigues estas reglas versus este Dios que dio a su Hijo para acercarse a ti en vez de que nosotros tengamos que acercarnos a Él, que no es lo mismo. Mira, y en ese punto, Carlos, tengo también un recuerdo de una persona que tomó discipulados con nosotros en Unrecognized. Y en una conversación con ella me dice, yo me arrepiento tanto de obligar a mis hijos a ir a la iglesia, porque ella utilizaba esta frase: mientras tú vivas bajo mi techo, tú nunca vas a dejar de ir a la iglesia conmigo, te vistes y te vas. Y entonces, en ese caso, lo que pasaba era que el hijo de esta persona todo el tiempo estaba jugando pelota. Y jugaba y tenía torneos y siempre estaba cansado. Y cuando llegaba el domingo, que no tenían torneo, ella lo que le decía era: si pudiste levantarte el domingo pasado para ir al torneo, te tienes que levantar este domingo para ir a la iglesia. Y lo levantaba, se iban para la iglesia, pero lo que ella me cuenta es devastador. ¿Por qué? Porque ella iba con él a la iglesia y eran este tipo de iglesias que a veces estaban 4, 5, 6 horas en el servicio, porque el Espíritu Santo de Dios va a hacer lo que quiera aquí. Entonces vamos a estar hasta que Colón baje el dedo, que eso es otra expresión bien de Puerto Rico. Sí. Entonces, esta madre me cuenta cómo ella se arrepintió de eso, porque quizás ella hubiese demostrado más amor a su hijo diciéndole: papito, estás cansado, no te preocupes, descansa, yo me voy a la iglesia o me voy a congregar y cuando yo regrese nos sentamos a hablar de lo que pasó y te enseño lo que pasó. Y el que ella me expresara eso para mí fue como que wow, porque yo llegué a hacer lo mismo con las nenas. Yo recuerdo que yo le decía: no, tenemos que ir todos los domingos, y esto era wow, porque me enseñaron el tema que estuvimos hablando en los pasados, ¿verdad?, episodios, de que congregarme era obligado. Entonces, como no me enseñaron por qué en realidad yo debía congregarme, sino que me tenía que congregar obligado, pues yo aprendí eso y yo se lo pasé a mis hijas.
Claro, gracias a Dios que me di cuenta un poquito a tiempo. Gloria a Dios. Que no llevaba tanto tiempo yo, ¿verdad? Enseñándole esto a las nenas. Y pude moderar eso. Pero eso me lleva a preguntarte, Carlos, entonces, si la falta de relación personal con Dios es uno de esos, esas consecuencias, ¿cuál sería entonces lo que contrarresta eso? ¿Cómo podemos contrarrestar ese punto número 1 y hacerlo bien? Bueno, yo creo que tú lo dijiste brutal en el ejemplo este último que diste, de que esta señora te dijo, mano, si yo hubiese entendido y le hubiese explicado lo que aprendí en la iglesia, pues hubiese sido más eficaz tal vez. So, básicamente es modelar esa intimidad con Dios a nuestros hijos. So, un problema que hemos tenido en la iglesia en tiempos recientes es que la educación cristiana se ha delegado a los líderes religiosos. Se ha delegado simplemente al pastor y se entiende que porque llevamos a nuestros hijos a la iglesia y el pastor predicó ese domingo y el niño tiene la capacidad suficiente de sentarse y escuchar un mensaje, o si el nene todavía o la nena va a una escuelita dominical, se lo llevan a la iglesia de los niños, de los peques, como le digan, pues esa responsabilidad de esos maestros o esos líderes o esos pastores, y ya yo como padre y madre me eximo de esa responsabilidad, no tengo que educar a mis hijos, y eso es nefasto, eso es devastador para los hijos. La responsabilidad de los padres es educar y es dar esa educación cristiana a los hijos. La iglesia o lo que se le puede enseñar en la iglesia es un refuerzo y es para que ellos también puedan vivir y experimentar lo que es una comunidad cristiana, que es el fin de poder congregarse, de poder ir los domingos a la iglesia y que poder estar con nuestros hermanos y hermanas que compartimos la misma fe. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero la solución a ese punto número 1 es que podamos modelar esa relación íntima con nuestros hijos. Es que podamos, como padres, mostrar a nuestros hijos que tener una relación personal con Dios y amorosa con Dios es basada en la gracia y en el perdón, no es basada en todos los mandamientos que se puedan seguir. Es esa obediencia a esos mandamientos, si es que son mandamientos y cosas correctas que se puedan seguir, que no son cosas que perjudican a mi prójimo, mi relación con Dios, a la creación, etcétera, van a seguir esa relación con Dios. Yo no llego a la relación con Dios por la obediencia a esos mandamientos. Eso es bien importante. Yo creo que esa es la solución o la salida a esa consecuencia del rajatablismo. O de criar a los hijos en ambientes rajatablas. Mira, la número 2, por favor. La número 2 a mí me encanta. O sea, no es que esté bien, es que me encanta porque estoy de acuerdo con que es una de las consecuencias, ¿verdad? Eso lo escribimos nosotros. Exacto. Y es que la vida legalista o rajatabla te lleva a la hipocresía. Y la hipocresía es una rigidez que puede conducirte a tener una apariencia externa de piedad sin una transformación del corazón. Y esto te lleva a la hipocresía. Se acabaron los amenes. Y esto es algo que nosotros reforzamos en los discipulados. Esto es algo que nosotros reforzamos con, ¿verdad?, las personas que asisten, se congregan en nuestra comunidad de fe. Porque muchas personas o muchas otras comunidades de fe, especialmente las que son rajatablas, claro, se enfocan como los fariseos en la apariencia externa y en la rigidez de tener que cumplir ciertas reglas, de tener que cumplir ciertas normas, pero se les olvida que yo necesito tener otra visión de las cosas. No puedo estar solamente pensando en la apariencia de por fuera, ay, que la gente me vea orando. Y para eso, pues voy a todos los servicios de oración. Que la gente me vea ayunando. Pues cuando hacen lo de ayuno en la iglesia, yo soy el primero que tiene que estar ayunando. Porque si yo no me meto en lo de ayuno, mira, te puede pasar como a mí, que te baja el azúcar. Y te metes al ayuno simplemente porque tienes que seguir las reglas y te dio un patatú. Eso también, patatú, es como una palabra bien boricua. Vamos a tener que hablar con nuestra amiga de Dialecto Boricua para que se meta en nuestros podcasts. Sí, nos ayude. Y nos ayude, patatú. Te da un patatú y mira, después que seguiste esa regla, terminaste en el hospital porque tenías que ayunar. Mira, puedo seguir nombrando muchísimas disciplinas espirituales, pero
todo va a recaer en que si tú eres rajatabla, o sea, eres una persona que no eres flexible y siempre quieres ir tras las reglas porque esto está escrito así, sin una debida interpretación de la Biblia, pues eso te va a llevar a ser un hipócrita. Y una de las cosas que a mí me gusta de Unrecognized, de nuestra comunidad de fe, es que nosotros somos libres de máscaras. Lo que ustedes ven aquí es lo que ustedes ven en nuestra comunidad de fe. Real. Literalmente. Los que se paran a predicar son los mismos que nos estás viendo aquí y próximamente van a empezar otras personas también a predicar y a llevar la palabra, que ya terminaron el discipulado. Tenemos nuevos pastores en Unrecognized. Eso está increíble. Gracias, pastores y pastoras. Y hay más pastoras que pastores. Normal. La iglesia occidental es normal. Las mujeres dominan en todo. Miren, y yo no sé si tú me estás escuchando, pero yo quiero abrirte mi corazón en este tema. Y es que somos tan transparentes a un punto en el que las personas de nuestra comunidad de fe saben si nosotros nos damos en el dedo pequeñito del pie y ese ouch se convierte en otra palabra, hasta eso ellos saben. Y lo digo así, ¿verdad? Porque hay personas que se pueden ofender si digo la palabra, pero nosotros no somos perfectos. Exacto. No buscamos una perfección externa, buscamos mejor que haya una transformación interna y que esa transformación termine en amor a los demás. Amén. Obviamente en amor a mi persona, en amor a los demás, y que los demás sientan ese amor que Jesús tenía con nosotros, exacto, en ellos, a través de nuestras acciones. Exacto. Y nada, quería enfatizar eso porque me encanta que podamos ser transparentes y no sentirnos como que estamos levitando o no sentirnos como que, ay, yo soy mejor que tú. Otra cosa acerca de la hipocresía, que esto lo estuvimos hablando antes de comenzar, es que el hipócrita muchas veces quiere imponerle a los demás la experiencia que él o ella ha vivido. Yeah. De hecho, ayer andábamos con unos amigos que amamos muchísimo y estábamos hablando de su experiencia de transformación. Y en uno de los podcasts lo llegamos a mencionar, porque él fue adicto a las drogas. Deberíamos invitarlo un día de esto, ¿verdad? Sí, él va a tener que venir un día para poder hablar de esto. Y hablábamos de cómo de la noche a la mañana, Cristo lo restauró al punto de que hoy estaba endrogado hasta más no poder y mañana en adelante no quiso nunca más drogas. Una locura. Pero estábamos hablando de cómo eso no puede convertirse en una norma para los demás. ¿Por qué? Porque el hipócrita lo que quiere es una apariencia externa. Entonces, si él, por ejemplo, fue restaurado de las drogas de la noche a la mañana y él no entiende que ese fue el trato de Dios personal con él y no que necesariamente todo el mundo va a tener ese tipo de transformación, exacto, el hipócrita lo va a querer imponer. Porque va a querer decirte, no, espérate. Tú, si fulano dejó las drogas de la noche a la mañana, tú tienes que dejarlas de la noche a la mañana. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Y empiezan a sacar por ahí un montón de retragilas de versículos, ¿verdad? Exacto. Para imponerte algo que ellos vivieron. Exactamente. En la medida en la que yo entienda que lo que pasó en mi vida y la transformación que yo tuve en mi vida es mía y que yo no puedo imponerle eso a los demás, las máscaras van a comenzar a caer. Yes. Pero si es lo contrario, no. Entonces, Carlos, no sé si nos puedes hablar y por ahí mismo seguir para el punto número 3 de cómo contrarrestamos eso de la hipocresía. Claro. Bueno, básicamente el enemigo de la hipocresía es la honestidad y es poder guiar con gracia y con amor a las personas. Enseñar con gracia y con amor a las personas. Destacar el amor y la gracia de Dios hacia todos, como se expresa en Juan 3:16 y en Efesios 2:8-9, en lugar de enfocarse solo en las reglas y normas. Básicamente, como podemos combatir la hipocresía y esta apariencia, ¿verdad?, de querer exigirle a los demás lo que nosotros no nos aplicamos o no hacemos, se contradice o se contrarresta
tratando o trabajando de enseñar a las personas con el amor y la gracia que el Señor una vez tuvo con nosotros. Y que como Dios nos trató con esa gracia inmerecida, con ese amor, con ese perdón, aún nosotros siendo pecadores e imperfectos, de la misma manera nos toca a nosotros hacer con los demás. Muy bien. Siguiendo para el punto número 3. El punto número 3 es increíble y es un factor que, hermano, pesa muchísimo porque todos y todas los que crecimos en un ambiente así, si fue tu caso o fue el mío, es sentimientos de culpa y de condenación. Y esto es increíble, ¿por qué? Porque tratar de cumplir con un sistema de normas rajatablas simplemente te lleva a sentirte culpable porque ni tú ni yo somos capaces de cumplir con todas las expectativas. Y eventualmente, si no cumplimos con las expectativas, somos condenados por ese mismo sistema. Los niños pueden experimentar una carga abrumadora de culpa y condenación si no cumplen con las expectativas legalistas, lo que puede afectar negativamente su autoestima y su bienestar emocional. Eso es bien, bien, bien importante. Que entendamos que ninguno de nosotros y nosotras, ninguna de las personas que ha venido a la fe en Cristo, que Cristo los ha traído a la fe a través de su obra y de su Espíritu Santo, ninguno de nosotros vamos a poder cumplir a cabalidad ningún sistema religioso, ni el liberal, ninguno. Y que obviamente poner expectativas rajatablas o legalistas en niños, en jóvenes, en adultos, en todo el mundo, pero en el caso que estamos hablando hoy de niños, de personas que están a nuestro cargo, es abrumador porque esa persona va a crecer pensando que nunca va a ser lo suficientemente bueno. Va a crecer pensando que todo es culpable de todas las cosas. Va a crecer pensando que nunca va a ser o nunca va a poder relacionarse con Dios porque nunca puede cumplir con las normas y expectativas que los líderes o que la iglesia o que la denominación tiene para ellos. Y ese sentimiento de culpa es algo abrumador, es algo que carga a las personas y es algo que de adultos, una vez esos niños crecen, esos jóvenes crecen, de adultos tratan de evitar yendo a las iglesias porque saben que ese sentimiento de culpa va a regresar. Y como no quieren sentirse culpables de un sistema que está diseñado para hacerte sentir culpable porque ninguno puede cumplir, pues para evitar ese sentimiento de culpa, salen corriendo o deciden no regresar. Y obviamente muchas veces criticamos, no, si creció en la iglesia, tiene que volver, no sé qué cuento. Hermano, nadie le gusta sentirse culpable, nadie está capacitado para sentirse culpable y especialmente por cosas que no podemos cumplir, que son imposibles de cumplir. Son una enseñanza o cómo podemos combatir eso como padres en iglesias así, es fomentar la compasión y la empatía. Obviamente muchas veces escuchamos compasión, escuchamos empatía y pensamos en debilidad, o eso es lo que se nos ha enseñado, en que ser empático y tener compasión o mostrar compasión es mostrar debilidad, pero no es lo correcto. La realidad es que enseñar a los hijos a amar y a compadecerse de los demás mostrando misericordia y gracia, como se ve en Mateo 13 y en Lucas 6:36, es lo más saludable que podemos hacer por ellos. El mensaje de toda la Biblia, uno de los mensajes centrales o fundamentales de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la unidad de Dios con su pueblo, la unidad de Dios con la humanidad. Y esa humanidad es imposible de lograr esa humanidad, esa unidad es imposible de lograr si esa culpa que sentimos por no poder cumplir con las expectativas de Dios no es removida. Y como no podíamos cumplirlas, Cristo tuvo que venir a cumplir esas expectativas y a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer para removernos esa culpa y poder relacionarnos con Dios. Eso no es justo que si esa culpa nos fue levantada a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, nosotros se la tratemos de imponer a otras personas. Lo más saludable que podemos hacer por nuestros niños entonces es fomentar la compasión y la empatía por los demás como Cristo y Dios la tuvieron con nosotros y por nosotros. Ese es el punto número 3. Te dije, este tema hoy me fascina, está durísimo. Me encanta. Antes de entrar en el punto número 4, quiero hacerles una comparación con un juego. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado Rummikub, pero yo confieso que estoy adicta a jugar Rummikub. Cuando digo adicta es que me gusta mucho, me lo llevo para todos lados y le estoy enseñando a todo el mundo que conozco a jugar Rummikub. Y a todo el mundo le ha gustado, es el problema. Y a todo el mundo le ha gustado y terminan comprando el juego y así mismo ya se ha convertido en una red
de amigos que ya tienen el juego y le han enseñado a otros y esos otros han comprado el juego. Yo creo que esa compañía me debería pagar a mí un poquito de comisiones o algo por la venta de este juego. De hecho, voy a poner en la descripción en YouTube, vamos a poner un link para que si lo quieres comprar, lo puedas comprar. Pero este juego es tan bueno que yo lo he estado pasando hacia adelante a mis amigos y lo hago con mucha alegría, lo hago con una pasión porque es que me encanta y lo comparo mucho con el Evangelio. En una ocasión fui a casa de unos amigos que son, ¿verdad?, hermanos en la fe y se congregan con nosotros y estábamos jugando y uno de los muchachos que estaba allí había aprendido a jugar Rummikub en otra casa. Exacto. Y resulta que una de las reglas que yo imponía, porque así estaba escrita en el papel de las instrucciones, él no la hacía de esa forma o él no la seguía de esa forma. Entonces yo recuerdo que yo con mucho amor y, ¿verdad?, riéndome, yo le digo, ven acá, pero ¿de dónde tú aprendiste a jugar Rummikub? Es que me lo enseñaron. Y yo, ok, pero tú te has detenido a leer las reglas, yo le digo. Y él me dice, oye, no, yo no he leído las reglas. Ok, pues vamos juntos a leer las reglas. Y resulta que para mi sorpresa, una de las reglas que yo estaba imponiendo, que yo creía que la había leído bien, no la estaba imponiendo bien. Wow. Pero la regla que yo le estaba hablando a él, de esa regla, sí, yo la estaba imponiendo bien y así era que estaba escrito. Duro. Por ejemplo, para poder salir en la primera mano de ese juego, porque es como si fuese un juego de dominó, tú tienes que jugar con 30 puntos. Pero en aquel momento yo no sabía que los 30 puntos tenían que salir de mis fichas. Exacto. Sino que yo venía y si usaba las fichas que estaban encima de la mesa, las contaba junto con las mías. No. Los 30 puntos tenían que salir de mis fichas, ¿verdad? No, al contrario, yo estaba exigiendo esa regla. Ya. Pero este joven decía que no, que se podía mezclar las fichas de las mesas con mi ficha para poder contar esos 30 puntos. Me retracto, qué tramposo. Entonces, la otra regla, que era la que yo imponía mal, era que yo después, al final, como en el juego de 1, si tú has jugado cartas 1, sabes que al final cuando te queda una carta tú tienes que decir 1 y si no te tienes que robar un par de cartas. 7. Pues en este juego tú te robas 3 fichas. Exacto. Pero yo creía que era una. So, yo estaba mal. Yo estaba mal porque yo decía, te tienes que robar una. Y entonces él me decía, no, son 3. Y yo, no, es una. Y él, no, son 3. Entonces, ¿por qué te traigo esto, verdad? Esta comparación. Porque nosotros seguimos pasando hacia adelante lo que conocemos. Y en muchas veces, en muchas ocasiones, no nos detenemos a leer el manual. Y cuando lo hacemos, hablando de la Biblia, lo queremos leer literal. Que queremos aplicar literalmente esto que dice la Biblia, porque es que ahí lo dice. Exacto. Y eso hace mucho daño y tiene que ver con este tema de cómo nosotros como padres muchas veces, si crecimos en este rajatablismo, yo le doy gracias a Dios que yo no viví eso. Yo no viví estar en una iglesia rajatabla, yo no viví eso. Nunca lo vi. Pero si nosotros como padres venimos de una iglesia en donde hay ciertas costumbres, ciertos dogmas, ciertas tradiciones, y nosotros no sabemos de dónde salen. A veces es que esa iglesia lleva tantos años que cuando esa iglesia se fundó, los fundadores de esa iglesia decidieron hacer algo diferente. Y ese algo diferente era de que, mira, pues vamos a hacer esto de esta forma, pero no necesariamente eso es algo que estaría basado en la vida de Cristo. Exacto. En la persona de Cristo. Pues entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Ves? Y eso lo seguimos pasando hacia adelante. Y si no paramos, lo que vamos a hacer es un batallón de gente caminando porque sí. Porque esto fue lo que me enseñaron. Son zombies.
zombies. Ujú. No se cuestionan. Y el otro día leí una frase que no sé a quién pertenece, que la verdadera educación es aquella que te hace cuestionar. Y me encantó esa frase porque yo decía, es cierto, si yo estoy educando a las personas y las personas, yo lo que estoy es imponiéndole mi criterio. Esto se hace así porque sí, porque aquí lo hacemos así, porque está escrito aquí, pero esa escritura, eso que está aquí escrito, no lo interpretaron correctamente. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es aportando a crear un sistema religioso más grande que oprime a la gente y que priva a la gente de tener una verdadera relación con Jesús. Y lo que vamos a hacer es seguir perpetuando lo que en el caso de nosotros estamos tratando de abolir. Exactamente. Con el movimiento de Unrecognized. Exacto. Bueno, pues el punto número 4, y ya estamos terminando, es que el tu poder imponer este rajatablismo te lleva a la falta de compasión y empatía. El anterior Carlos habló de sentimientos de culpa y condenación. Esta es falta de compasión y empatía. Y es que el legalismo tiende a enfocarse en el cumplimiento de reglas y puede dejar al lado la compasión y la empatía hacia los demás, lo que puede llevar a una actitud de juicio y de crítica. Okay. En el ejemplo de la madre que te dije que le imponía a sus hijos, no, específicamente al niño, tienes que ir sí o sí a la iglesia, tienes que ir sí o sí a la iglesia. Hoy por hoy ese joven no se congrega. Y ella me cuenta cómo él es un excelente hijo, cómo es un hombre lleno de compasión, independientemente de cómo es un hombre que ama a las demás personas. Y ella me hizo una pregunta que a mí me dio un taco. Esa otra expresión boricua. Me hizo emocionarme mucho. Y me dice, ¿cómo es posible que Dios no lo vea o que él no sea cristiano porque simplemente no se congrega? Porque él ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Él cree en Dios. Simplemente él no va a la iglesia o no se congrega. Y yo reconozco que en gran parte fue mi culpa, o sea, en gran parte yo lo obligaba todo el tiempo a que fuera a congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres imponer reglas que no son necesarias o un requisito para ser cristiano, ahí estamos mal. Entonces, tenemos que preguntarnos esto que yo quiero imponer, esto que yo sigo con el teque, mira, haz esto, no, y sigues con la cantaleta, otra palabra bien puertorriqueña. Esto es ser cristiano, pues no. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo confiesas con tu boca, cuando tú reconoces que es por gracia, que es un regalo inmerecido, que nada de lo que tú haces, ni nada de lo que tú dejas de hacer, hace que Él te ame más o menos, sino que es por gracia que Él te extendió esa salvación. Cuando tú entiendes esto, entonces ahí es que tú puedes buscar lo que contrarresta la falta de compasión y la empatía, que es la importancia de enfatizar el corazón, lo que está pasando en ese corazón que está siendo transformado. Y esa transformación puede ocurrir de la noche a la mañana, como le ocurrió a nuestro amigo que dejó las drogas de la noche a la mañana. Conocemos otros casos que han ocurrido milagros de que han dejado X o Y cosas de la noche a la mañana. O puede ocurrir paulatinamente y poco a poco, en el tiempo perfecto de Dios. Real. Voy a darte 2 versículos de esto, pero antes quiero que si tú no has ido a mi perfil de Instagram, vayas. Yo te invito a que me busques en Instagram. Mi nombre en Instagram es sarinet.caraballo. Sarinet.caraballo con S, una N, doble T y una E. Sarinete se escribe. Y allí tú vayas a las... Dios mío, a las publicaciones que yo tengo puestas arriba. Y vas a buscar una que yo estoy abrazando a Carlos por detrás.
y estoy con mi carita así de lado y yo tengo un labial color rojo. Y en esa publicación, disculpen, yo estoy hablando de todos mis desaciertos, de todas las cosas que Carlos y yo metemos las patas. Y por ejemplo, cuando yo conocí a Carlos es un poquito callejero, por no decir mucho, ahí donde lo ven, pero no de nada malo, sino pues que le gustaba jugar baloncesto, estar en las justas y todo eso de la universidad. Y este joven que está aquí, cuando yo lo conocí, ustedes cuando conocen a una persona la primera vez, ustedes no saben las fisuras, los errores, las metidas de pata. Y yo voy a hablar con mucho respeto de una que Dios ha mejorado muchísimo en Carlos. Cuando yo lo conocí, miren la cara, él, y así mismo lo digo en el escrito, él de 10 palabras más, de 10 palabras que decía, 7 u 8 eran malas. Hablaba bien malo. O sea, malo, palabras soeces. Y a mí me molestaba. Yo decía, pero, ay, Dios mío, este muchacho, qué malo habla. Porque a mí se me salen. No estoy diciendo que no se me salgan las malas palabras. A mí se me salen. Y les he dicho que este podcast es uno bien vulnerable. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si tú te pones en nuestros zapatos y tú puedes darte cuenta que a ti también se te salen las malas palabras y esto no te hace la peor persona del mundo, la peor escoria, pues qué bueno que esto ministró tu vida. Pues Carlos, de 10 palabras que decía, 7 u 8 eran malas. Y nuestras discusiones mayores siendo novios eran eso, porque él empezaba a hablar y ya en confianza y se tiraba las palabras y yo, nene, pero ¿por qué tú tienes que hablar tan malo? Pero para mí era como que no está mal que se tire una que otra, pero tantas. Y hoy por hoy, él sigue diciendo malas palabras mientras habla. Obviamente tú en la teología de la calle no lo vas a escuchar hablando palabras soeces. No lo hace porque tiene un público que él respeta y que sabe que muchas personas esto le ofende. No lo hace porque lo más probable pues no se siente en confianza en poderlo hacer, no sé. Pero nosotros hemos entendido que eso no nos hace ni más ni menos cristianos. Entonces yo no estoy invitando a los jóvenes que están escuchando esto, tienes que seguir hablando malo ni nada por el estilo. Carlos ha tenido una mejoría. De 7 u 8 que decía malas, pues ahora a lo mejor le salen 3 o 4. No sé cómo es el ratio de cuántas están ahora. Tengo que hacer el estudio, no sé. Pero cuando tú hablas que ya estás en confianza con Carlos, lo vas a escuchar hablando y lo vas a notar. Entonces, si yo me dejo llevar por eso, ¿verdad? Y no tengo compasión con Carlos, no tengo empatía, no me pongo en los zapatos, de donde él viene, cuál es su background, etcétera. Yo voy a estar todo el tiempo siendo un infeliz porque todo el tiempo voy a seguir, ay, nene, que vas a seguir hablando así. Y así estuvimos mucho tiempo. Culpa mía no era. Mucho tiempo. Pero entonces, cuando nosotros podemos enfocarnos en el corazón, yo me enfoco en que, ok, las malas palabras de Carlos, ¿son hacia mí? No. ¿Son hacia otra persona? No. ¿Le falta el respeto a otras personas? No. Y me enfoco en su corazón y en que si ese corazón está alineado a hacer la voluntad de Dios, en este caso, a hacer la voluntad de Jesús, que nos dejó un nuevo mandamiento en Juan 13:34, que dice, ama a los demás como yo te he amado a ti, o amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Me pregunto, ¿Carlos ama a los demás como él ha sido amado? Y la respuesta es sí. Yo sé que al lado mío yo tengo un hombre que por más errores que yo pueda ver en cuanto a ese tema, y le estoy diciendo que no me estoy sacando, no me estoy excluyendo porque a mí también se me salen de vez en cuando, pero cuando yo miro a Carlos al corazón y veo si las acciones de él hacia los demás son acciones llenas de amor, de compasión, él trata bien a la gente, pues porque yo me tengo que enfocar en la apariencia o en estás hablando malo. ¿Ves? Si vamos a a 1 Samuel 16:7,
podemos darnos cuenta que lo que realmente importa para Dios es el corazón transformado y no simplemente el cumplimiento externo de las reglas. Y también pueden buscar Mateo 15:8 para poder validar ese tema. Yes. Él está calladito. Él está pensando como que diantre. ¿Qué voy a Es decir? que la realidad es que yo tenía que decir esto otra vez porque ya lo hemos dicho en otros podcasts, pero ahora tenemos audiencia nueva. Claro. Entonces, yo lo que quiero es que la gente cuando nos vea sepa lo que se va a encontrar. Que nosotros no tengamos que al principio estar en un mood en donde déjame ver cómo yo puedo ser, porque realmente nosotros somos así. Tú nos conoces a la primera y a la primera vas a saber quiénes somos. Pero por esa misma situación hemos tenido muchos amigos y muchos allegados que llegan a nuestra vida y como pues no son así, como quizás Dios transformó esa área de su vida y ya no dicen palabras oeces, etcétera, pues nosotros no somos el tipo de amistad o de persona que necesariamente ellos quieran tener cerca. Y pues eso es algo bien difícil porque Dios está trabajando con nosotros y está trabajando con cualquier persona, diferentes áreas de su vida. Y nada, quería hacerme vulnerable, así de vulnerable está este episodio hoy. Para terminar, Carlos, el punto número 5 y ya nos vamos. Muy bien, el punto número 5. Punto número 5 de criar a nuestros hijos o de las consecuencias de criar a nuestros hijos en ambientes rajatablas. La número 5 es alejamiento de la fe. Y es que al experimentar la fe como una carga pesada y no como un regalo de gracia de parte de Dios, los hijos pueden alejarse de la fe cristiana en lugar de abrazarla. Y esto obviamente concuerda y va alineado con todo lo que hemos hablado. Al experimentar la fe como cosas que seguir por el mero hecho de simplemente seguirlas, porque esto es lo que me dicen y esto es lo que tengo que hacer para poder cumplir, para que mami y papi estén bien, para que no le digan nada, para que no los regañen, para que no me regañen a mí, pues se convierte en una carga pesada, versus que lo que sí podemos hacer como padres es enseñar a nuestros hijos a amar al Señor, a servir al Señor, porque el Señor nos ha llamado a eso y porque el regalo de vida que Dios nos ha dado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo es uno que va más allá de seguir normas por el simple hecho de seguir normas, que es una fe que cambia, que transforma la vida, que te invita a amar a las personas, a servir a las personas, a amar a la creación que Dios ha hecho, de la cual somos parte tú y yo. Y que como padres, nuestro deber es enseñarles a hacer esas cosas, a amar, a servir, y que también podamos como padres orar de manera honesta y genuina para que sea el Espíritu Santo que los pueda guiar a toda verdad, a toda justicia y transformar esos corazones que tal vez no es la palabra que debo usar, que seguramente la obediencia ciega a reglas y normas, porque sí, no va a transformar y no va a arreglar, no va a conducirlos a un camino de justicia, de verdad, de vida, que solamente el Espíritu Santo y Jesucristo pueden hacer. Así que eso es 5 consecuencias de el rajatablismo, de criar a nuestros hijos en ambientes rajatablas, y 5 posibles soluciones a cada una de ellas. No sé si tú quieres aportar algo a esta número 5. No. Ya tú aportaste todito y yo hablé mucho en la anterior. No, hablaste de más, pero no mucho. Es broma. So, gracias a ti, gracias por quedarte aquí con nosotros en este podcast. Compártelo con aquellas personas que tú piensas o que tú sabes que han crecido en un ambiente rajatabla, en un ambiente, ¿verdad? Muy legalista, donde la obediencia a las leyes iba por encima de cualquier principio de amor, de perdón, de misericordia. Que tal vez esto pueda ser de ayuda y que pueda entender y que pueda saber que no todas las iglesias son así, que no todos los cristianos y cristianas son así, que hay personas cristianas que aman y que sirven y que están dispuestos y dispuestas a amarte por encima de lo que sea que te hayan enseñado que había que obedecer por encima del amor. Jesús le enseñó y peleaba con los fariseos y le enseñó a sus discípulos, peleando con los fariseos diciendo que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Quiere decir que las reglas no se inventaron, o el ser humano no se inventó para seguir las reglas, sino las reglas se inventaron para darle una guía, ¿verdad? Una luz de lo que más o menos debemos hacer y por dónde debemos caminar, pero que todas esas guías o todas esas reglas
El amor se sobrepone a todas ellas. La justicia, la misericordia se sobrepone a todas ellas. Si seguimos dando ejemplos bíblicos, el ejemplo del buen samaritano. Las normas y las reglas políticas y sociales de la época decía que ningún judío se mezclaba con un samaritano, pero el amor y la misericordia de un samaritano hacia un judío pudo más que todas las limitaciones políticas y religiosas de la época. Con eso, cerramos este episodio. Seguimos invitándote a que por favor escuches los episodios anteriores de este mes. Sarinet, ¿los tienes ahí? Bueno, los episodios anteriores sí los tengo aquí. Yo los mencioné al principio. Al principio, sí, exactamente. Son relacionados a la fe cristiana, obviamente a Cristo, que fue el tema que quisimos abordar más este mes. Sarinet, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, sí quiero añadir que hay varios episodios, como por ejemplo el de fariseísmo actual, que es el número 7, Durísimo. que está muy bueno. El número 4, que es manipulación religiosa, está muy bueno. Durísimo también. El número 6, diezmos, ofrendas y primicias, está muy bueno. La candela. Y el número 2 y el número 1, que fueron los primeros que hicimos, están muy buenos porque habla de que porque está escrito Jesús lo haría. Y tienen los cristianos que tener un cambio instantáneo. Ese punto, esos episodios, si tú acabas de llegar a este canal y estás empezando a escucharnos por un reel o porque empezaste hace un mes a escucharnos y no has escuchado los anteriores, yo te invito a que busques Popcorn. Te sientes a escucharlos. Hay algunos que duran 10 minutos, otros 14, otros 1 hora, otros como 50 y pico de minutos. Pero va a ser de bendición a tu vida y va a ser de liberación a tu vida, así como hemos recibido emails dándonos gracias por estos podcasts que han sanado la vida de personas de lo que lamentablemente habían vivido con este mismo tema del rajatablismo. Amén, amén, amén. Así que ahí lo tienes. Pase por allá por todas nuestras plataformas. Estamos en todos los formatos de audio y también estamos en YouTube. Será hasta la semana que viene. El tema de la semana que viene promete muchísimo, así que va a estar buenísimo. Así que nada, les enviamos un fuerte abrazo. Recuerda seguir a Sarinet. Sarinet, ¿cuáles son tus redes sociales? Sarinet.caraballo. En Instagram, ¿verdad? Dios en las redes sociales, sí. Yes. También puedes seguir la página de Unrecognized Woman, que vamos a estar haciendo algo bien radical y bien interesante por allí. Ay, mi madre. No sé si dar un... No, lo voy a dejar para el próximo podcast. Bien. Va a estar bien bueno. Excelente. Durísimo. Así que siga por allá Unrecognized Woman, Unrecognized Miami, Sarinet.caraballo. Adiós de las redes sociales. Solamente esas tiene Sarinet. Y me puedes seguir a mí también como La Teología de la Calle. Será hasta la semana que viene, si el Señor así lo permite. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.